En estos 450 años de luces y esperanzas, San Francisco ha sido un emblema, un patrimonio cultural y espiritual de la nación. Ha sido testigo de la historia de Venezuela y la historia de la Iglesia en Venezuela. Y esa historia se expresa tangiblemente en sus obras de arte, pero también en la experiencia espiritual de muchos venezolanos que aquí se han encontrado con lo mejor de ellos mismos, con lo mejor de Jesús. También, por supuesto, acompañados de la Virgen y de San Onofre. Estamos viviendo en este momento los 450 años tanto del convento como de la iglesia de San Francisco. Es una historia que nos ha reunido para experimentar la fe, para experimentar el fervor, para experimentar la presencia de Dios que acompaña a un pueblo. Y la iglesia de San Francisco y el convento son testigos de recibir cada día a tanta gente para que exprese sus deseos, para venir a colocar las ofrendas, para colocar también las peticiones y para recibir también el consuelo de Dios en su caminar. La iglesia de San Francisco se ha convertido entonces en un espacio vital para la fe del caraqueño. Y en ese espacio seguimos trabajando, seguimos vivenciando juntos esa experiencia de fe, que no solamente es una fe personal, sino es comunitaria, es una fe también que engloba una historia, un patrimonio, una fe que nos hace también querer seguir soñando, querer seguir construyendo esperanza y fortalecer nuestra realidad. La Iglesia de San Francisco celebra su 450 aniversario y para la Universidad Central de Venezuela es un orgullo participar en esta celebración. Tenemos una historia. La Universidad Central de Venezuela funcionó en ese antiguo convento de San Francisco, en su segunda sede. Y para la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad Central de Venezuela, a través de su Escuela de Arte, participa en esta celebración. Para la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, es una gran satisfacción desarrollar un proyecto de investigación conjuntamente con la Iglesia, en particular con el Templo de la Inmaculada Concepción, mejor conocido como San Francisco, en la cual estamos desarrollando un conjunto de actividades de investigación y extensión tendientes a poner en valor este extraordinario patrimonio de gran significación para la historia y la cultura venezolanas. Mucha gente en la ciudad de Caracas se pregunta ¿dónde está la casa de San Onofre? San Onofre es una de las devociones más antiguas de la ciudad de Caracas, data desde 1630 y se encuentra aquí en la iglesia de San Francisco de Caracas, que es la iglesia más antigua de la ciudad de Caracas. Pero ¿cómo se funda esta iglesia? Bueno, se funda porque hacia 1572 los franciscanos quieren, junto con el rey Felipe II, reestructurar, fortalecer la misión, ya que la isla La Española había perdido su auge misional y se había convertido en un lugar de paso. Y se necesitaban crear en este lugar del Caribe, que era la reciente ciudad de Caracas, un convento. Por eso no podemos entender la iglesia de San Francisco sin recordar que donde actualmente está el Palacio de las Academias fue el convento de los franciscanos. Por eso esta iglesia, aunque se llama originalmente Inmaculada Concepción de Caracas, se le conoce popularmente como Iglesia de San Francisco. De hecho, le da el nombre a una de las esquinas de la ciudad de Caracas, la esquina de San Francisco, aquí en el centro de Caracas. El convento de San Francisco y la iglesia de San Francisco son dos de las construcciones más antiguas de la ciudad de Caracas. Incluso cuando se hizo el primer plano de la ciudad, que lo hizo Juan de Pimentel, está descrita ya y ubicada la manzana de esta unidad que es San Francisco con su convento y su iglesia. Por supuesto que son más de 400 años de historia que incluyen cantidad de eventos, procesos y sucesos relacionados no solamente con la historia de la iglesia, con la historia del convento, sino con la historia de Caracas y la historia de Venezuela. Durante la colonia era un espacio, por supuesto, de religión, de formación de sacerdotes y de ceremonias eclesiásticas, como corresponde a lo que significaba la importancia de la iglesia durante el periodo hispánico. Pero todo esto comenzó a modificarse y a tener un proceso de transformación absolutamente complejo. Con la República
sobre todo porque al iniciarse el proyecto republicano se decidió que, bueno, que muchos de los conventos iban a dejar de tener las funciones que antes tenían. Y el Palacio de las Academias actual, que es donde estuvo originalmente el convento de San Francisco, tuvo los más diversos usos. O sea, primero fue cuartel, fue escuela, pero seguramente una de las cosas más relevantes de los usos en el pasado de este espacio fue su utilización como sede del Congreso de la República. De manera que en este lugar funcionó el Congreso de la República y fue en este lugar cuando ocurrió el fatídico asalto al Congreso que ocurrió durante el periodo de José Tadeo Monagas, el 24 de enero de 1840. Pero adicionalmente, estos espacios que hoy forman parte del Palacio de las Academias, como hemos dicho antes, se convirtió a partir de 1873, por decisión de Antonio Guzmán Blanco, en la sede de la Universidad Central de Venezuela. De manera que en este espacio funcionó la universidad desde la época de Guzmán hasta 1953, cuando se decidió construir la ciudad universitaria. De forma tal que en este espacio también ocurrieron los hechos de la Semana del Estudiante y también en la cuadra delante que separa al palacio de lo que es la sede del Palacio Legislativo, estaba la estatua de Antonio Guzmán Blanco y fue también en este lugar, enfrente de la universidad, donde hubo los disturbios que ocasionaron el derrumbe de las estatuas de Guzmán Blanco. De manera que si nosotros hacemos un recorrido nos damos cuenta de la cantidad de situaciones históricas que están relacionadas con este espacio. En la iglesia, que no fue intervenida durante el proceso de la independencia, sino que se le dejó como función, o sea, con su función institucional y con su función original, también ocurrieron episodios importantísimos. Por ejemplo, en 1813, cuando Bolívar culmina la campaña admirable, en la iglesia de San Francisco se le otorga el título de libertador. Pero también en la iglesia de San Francisco, años después, en 1826 y en 1829, tienen lugar las asambleas que van a ocasionar que van a promover y finalmente resolver la desintegración de la unidad colombiana. De forma tal que tenemos un espacio de culto a Bolívar y también un espacio a donde hubo la reacción frente a la autoridad de Bolívar y sobre todo frente a la posibilidad de darle continuidad al proyecto de la unidad colombiana. No obstante, después en 1842, cuando vinieron los restos mortales de Simón Bolívar a Caracas, la primera estación antes de llevarlos a la catedral se hizo en la iglesia de San Francisco. De forma tal que cuando estamos en estos espacios y cuando estamos en estos recorridos, cuando tenemos presencia en un lugar como la iglesia y el convento, hoy Palacio de las Academias, tenemos eso, un espacio de memoria. O sea, no solamente es un espacio arquitectónico que ha tenido cantidad de reformas y modificaciones a lo largo de los años, sino sobre todo tener conciencia de que es historia, de que es parte de nuestra historia y como tal tiene eso, una cantidad de elementos, de episodios, de procesos que nos conducen a tener eso, una conciencia de lo que representa esto como espacio histórico en su unidad, la iglesia y el convento. De manera que nosotros los invitamos a hacer recorridos por estos espacios, sobre todo porque la historia nos pertenece y es una manera de apropiarnos de nuestro pasado para hacerlo nuestro. El Palacio de las Academias, este edificio, originalmente el convento de la iglesia de San Francisco, es probablemente el edificio histórico en pie más importante de Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque fue testigo de los mismos inicios luego de la fundación de la ciudad de Caracas. Acompañó los acontecimientos más trascendentales desde la época colonial, pasando hasta la época republicana. Fue la sede también de la Universidad Central de Venezuela y es inseparable de la historia de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy en día es inseparable de las ciencias en Venezuela, porque es precisamente la sede del Palacio de las Academias. Aquí hay actualmente 7 academias nacionales, pero para no olvidar, lo más importante en este momento es la vecindad que tenemos, el Palacio de las Academias, con la iglesia de San Francisco, que son también 2 historias inseparables. Es decir, no solamente son historias comunes, sino que han sido historias inseparables y continuarán siendo inseparables. Es un honor
para la Fundación Palacio de las Academias, a quien represento en este momento, unirse en este homenaje, en este testimonio de homenaje a la creación de la estructura fundamental de la iglesia y del convento, de lo que nos unió desde el pasado y nos continúa uniendo. Unirnos en este homenaje a la conmemoración de estos 450 años de vida de este monumento histórico que comparte su vida con la iglesia de San Francisco. ¿Qué reformas ha sufrido en el tiempo esta iglesia? La primera iglesia que existió o de la que se tiene cuenta es una iglesia muy precaria, es bahareque y paja como se venían construyendo las iglesias de ese momento. Y hay que recordar que en 1576 llega Fray Francisco de Arta ya como comisario de la provincia de Santa Cruz de Caracas, es decir, se deja la española y se centran en la fundación de un convento, ¿verdad?, y de una iglesia para luego irse a las misiones a las diferentes partes del país. Precisamente a mediados del siglo XVII, cuando se traslada la sede catedralicia desde Coro a Caracas, cuando comienza a aumentar el esplendor en nuestras iglesias, por supuesto a enriquecerse el arte, porque ya comienza la economía del país a mejorar, ya empieza el tema de la explotación de la ganadería, pero es en el siglo XVIII donde va a haber un mayor fortalecimiento precisamente por las exportaciones del cacao. Vamos a tener un intercambio interesante que va a influir sobre todo en el arte. De hecho, podemos ver en la iglesia, vamos a encontrar algunas esculturas importadas de Guatemala, pinturas de México, pero también vamos a tener una producción local que va a ser hecha sobre todo, la mano de obra van a ser pardos, ¿no? Pardos y ya libres, que van a dedicarse tanto a la pintura como a la música, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar a los Landaeta, como Juan Pedro López y otros pintores más importantes también. Con respecto al mobiliario también va, precisamente es en el siglo XVIII donde se va a ir mejorando. Se habían asignado capillas para las familias para que pudieran enterrar a sus familiares y para las distintas devociones. Hacia 1590 aproximadamente los franciscanos sienten la necesidad de hacer una iglesia y un convento con materiales más consolidados. Es por eso que hacia 1593 envían al rey Felipe II un documento para pedir recursos con el fin de construir una iglesia y un convento con materiales más duraderos. Ya hacia el año de 1600 se tiene una iglesia más consolidada de una sola nave, con naves laterales, con una fachada siguiendo el barroco español. Luego el terremoto de 1641 derrumba Caracas, la iglesia por supuesto y el convento se vienen abajo y empieza un periodo hacia 1650 de reconstrucción de la iglesia de San Francisco. Entra en juego un rico mercader de la ciudad llamado Juan de Angulo que da por lo menos 12.000 pesos para la construcción de la nave central y la capilla interna del convento, donde los franciscanos tenían sus oraciones más internas, pues. Juan de Angulo pone una condición, que se coloque en la fachada la imagen de San Juan. Por eso, por ejemplo, en este retablo, que es el retablo principal de la iglesia de 1760, tiene, por ejemplo, a la Inmaculada, porque es la patrona de la iglesia y del convento, a Santo Domingo Guzmán, que tiene una relación muy estrecha en la evangelización, y a San Francisco de Asís, que lo tenemos ahí. En cambio, en la fachada, esa trilogía se rompe, porque solo tenemos la Inmaculada, San Francisco de Asís y a mano derecha a San Juan, por capricho de Juan de Angulo. Yo pongo los recursos, pues ustedes me ponen la imagen devota de mi devoción en la fachada. Esas imágenes datan de 1654, vienen de Génova, en mármol genovés. Otra reforma importante de la iglesia acontece en 1745. Se crea una nueva propuesta para fortalecer lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué acontece en ese momento? Lo primero que se hace es que se levanta la nave central, se le da altura, se amplían las naves laterales, se eliminan las paredes divisorias entre capillas. Por eso cuando nosotros venimos actualmente a la iglesia de San Francisco nos encontramos retablos con altares, pero no hay división como lo podemos ver en Catedral o en otras iglesias de Caracas, o en la capilla de las Llagas o en la capilla del Niño de Belén.
eso se pierde en ese momento. Y es en 1750 cuando se construye una torre para destinarlo a campanario. Cuando hablamos del enriquecimiento artístico y de arte sacro en esta iglesia, tenemos que hablar de mediados del siglo XVIII, de 1750 en adelante, que es cuando se construyen todos los retablos que tenemos, especialmente este retablo mayor que data de 1760, se empieza a colocar pintura porque se le pide a los grandes pintores del momento, como a Juan Pedro López, también a los hermanos Landaeta, que empiecen a producir. Pero ¿de dónde vienen estas pinturas y estas esculturas? Ya en Venezuela y en América Latina empezaba a crearse talleres de pintura, escultura y orfebrería. Es por eso que muchas de las imágenes que podemos contemplar en esta iglesia son de origen español, pero también tenemos imágenes de origen centroamericano, mexicanas o guatemaltecas, y también una gran presencia de pintores y escultores venezolanos, como es el caso de Juan Pedro López o de Fernando Álvarez Carneiro, que pintó a principios del siglo XVIII. Pero también como escultores tenemos a José Francisco Rodríguez, o en la parte de la retablística tenemos a Domingo Gutiérrez. Otra de las reformas que ha sufrido la iglesia en su arquitectura data de 1888, en el periodo de Rojas Paul. Esa reforma consistió en quitar la fachada de estilo colonial, barroco, siguiendo el barroco español, e imprimir una fachada neoclásica. Asimismo, no solo se le hace el cambio a la fachada externa, sino que también las columnas, que eran columnas panzonas o barrigonas, se transforman en pilastras de estilo neoclásico. Otra intervención que se hizo a esta iglesia es en 1952, con Pérez Jiménez en el poder. Pérez Jiménez no le pareció el piso que tenía, colocó una placa de cemento tapando las tumbas de muchos personajes de la época de la colonia que están sepultados en la iglesia, y coloca el mármol que conocemos actualmente. Eso además le quita altura a la iglesia. También cambia el techo de cedro, que era mucho más frágil, por el algarrobo, manteniendo la estructura original del techo, solamente que pone una madera más duradera. La iglesia de San Francisco de Caracas es el templo emblemático de Caracas y al lado de la catedral, básicamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista cultural, este viene a constituirse como una especie de templo-museo, porque todo está aquí representado, todo está recogido. Estas imágenes que están aquí en la iglesia de San Francisco se han vuelto básicamente unas tres que son muy emblemáticas. En primer lugar, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Tiene tanta importancia en la devoción popular que tiene su día, tiene su cofradía, tiene su grupo de personas y ha sido coronada canónicamente, es decir, ha recibido una corona como reina del cielo y reina del país y de la iglesia. La devoción a esta imagen de vestir de Nuestra Señora de la Soledad, que es la reina de Caracas desde 1988, cuando Monseñor Ali Lebrun la corona canónicamente como reina de Caracas. Llega a Caracas de manera prodigiosa. Ocurre un milagro que pide Juan del Corro cuando su esposa se encontraba en proceso de parto. Se complica el parto y él ofrece a Nuestra Señora de la Soledad que si el niño y la esposa se salvan de ese proceso, él manda hacer una réplica de la imagen de la Soledad que se encontraba en el convento de la Victoria en Madrid. El hecho es que ocurre el milagro, Juan del Corro manda a hacer la imagen en Madrid, y cuando la imagen viene ya llegando a Venezuela por la costa del Caribe, hay una tormenta que complica la situación del barco. Entonces, bueno, el capitán, para evitar el hundimiento del barco, el naufragio, lanza todo el cargamento al mar para salvar la tripulación y el barco, y las olas del mar prodigiosamente van arrastrando la caja donde venía la Soledad, ¿verdad?, esta imagen, hasta la hacienda de Juan del Corro. Los esclavos de Juan del Corro la encuentran y la llevan a la casa. Y él ofrece, como era devoto y era de los fieles de esta iglesia de San Francisco, trae la imagen en 1654. Su fiesta es todos los meses, ¿verdad? Se le hace una misa especial de los 19 de cada mes, y ella sale en procesión acompañando el Santo Sepulcro el Viernes Santo de cada Semana Santa.
La otra imagen que es muy importante también de devoción popular, que es lo trascendente que llega hasta el pueblo, hasta la gente, la cercanía, es la imagen de San Onofre, hasta el punto que mensualmente se hace aquí una misa y una actividad referida a San Onofre, porque se le atribuye a San Onofre un patronazgo. Y esto creo que se viene a reforzar ya a mediados del siglo XX con el boom de la Venezuela petrolera, cuando empiezan entonces la mayoría de personas a migrar tanto del interior como del exterior a venir a Caracas en búsqueda de empleo, y se acrecenta la devoción a San Onofre. Este es San Onofre, una de las devociones más representativas de esta iglesia de San Francisco. Es una devoción que data aproximadamente de 1620, cuando un comerciante de aquel momento, de aquellos siglos, ¿verdad?, trajo la devoción a la ciudad de Caracas. San Onofre es el patrono de los trabajadores, de los que buscan empleo. También hay que reconocer que en otras partes del mundo, específicamente por ejemplo en Colombia, San Onofre es el patrono de los costureros, pero también es patrono de las personas con problemas de adicción a las drogas. Por eso normalmente en los exvotos o los milagritos que la gente deja, consigues pequeñas personitas hechas como una especie de dije, que es que vienen a ofrecer o agradecer a San Onofre porque alguna persona fue liberada pues del problema de la adicción a las drogas. Pero específicamente en Caracas, San Onofre se le venera para agradecer o pedir por un buen empleo una vez salido de la carrera universitaria. Todas las mañanas se consiguen personas junto a este reclinatorio agradeciendo o pidiéndole a San Onofre en la iglesia de San Francisco. La figura de la Virgen está asociada con una mujer sentada con el niño que recuerda mucho las antiguas imágenes de la Virgen románicas. La que encontramos aquí en el Templo de San Francisco de Caracas es quizá una de las más hermosas tallas que se han encontrado en Venezuela, proveniente de España. Venir a la iglesia de San Francisco y no ver los retablos es una de las cosas fundamentales que hay aquí. Aproximadamente hay unos 7 u 8 retablos que están vinculados aquí y generalmente se les conoce como el retablo de la nave central, el retablo de San Antonio, el retablo de Nuestra Señora de la Soledad, el retablo de San Onofre, entre otros. Se les coloca ese nombre porque es el santo, la imagen predominante en cada uno de los retablos. El gran objetivo del retablo era convencer, entusiasmar, motivar para que el creyente se sintiera como una real presencia de Dios, como que el cielo se abría y aparecían los ángeles y los santos que aparecían en cada uno de estos retablos. Una de las esculturas, para mí la más hermosa, es esta representación hecha por José Francisco Rodríguez, un escultor caraqueño. Es la coronación de la Inmaculada Concepción por la Santísima Trinidad. Tenemos al Padre a la derecha, que está representado con el orbe y ese cetro, a Jesucristo a la izquierda, representado con las llagas, las heridas propias de la crucifixión, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Una de las piezas escultóricas significativas para esta iglesia es el Niño Jesús de Belén. Los caraqueños, especialmente en Navidad, vienen a esta capilla a venerar un niño de Jesús que estuvo en la gruta de Belén, pero que nos seguirá acompañando por siempre en la ciudad de Caracas, especialmente en las Navidades. Nos encontramos en la Capilla de las Llagas, donde se consagra la Orden Celar Franciscana. Esta capilla tiene un hermoso retablo de mediados del siglo XVIII, el cual se le atribuye a Domingo Gutiérrez. En la historia de lo que es la iglesia de San Francisco, tiene importancia principalmente la Inmaculada Concepción, que es una devoción mariana, un dogma mariano, San Francisco, que representa a los franciscanos, en este caso en la capilla de la Orden Seglar, de las Llagas, y además tenemos a Humildad y Paciencia, que es un Cristo que está, ya Pilato dio propiamente la sentencia, digamos así, y luego Él está esperando ser llevado al Calvario. Entonces, este Humildad y Paciencia tiene una significación para los caraqueños, especialmente en Semana Santa. Esta capilla, en tiempo de Semana Santa, miércoles, jueves y Viernes Santo, es muy visitada, como son los 7 templos de la Gran Caracas, ¿no? Normalmente el visitante, el fiel de Semana Santa,
acude a venerar el Humildad y Paciencia. De hecho, Humildad y Paciencia se baja de su nicho y se coloca de manera especial aquí en el centro del presbiterio de esta capilla. La iglesia San Francisco de Caracas tiene una gran colección. Pudiéramos decir que es la iglesia tipo museo más completa que tenemos en el país, porque aquí hay diversidad de bienes muebles, imágenes, pinturas, relieves, retablos, altares, mobiliario. Tenemos una cantidad de objetos que, gracias a la intervención de la Compañía de Jesús desde hace algunos años, se han venido preservando y custodiando, y todos los libros que existen en torno al estudio del arte colonial venezolano necesariamente tienen que hacer referencia a las piezas ubicadas en este templo. Por lo tanto, hablar de la pintura religiosa en Venezuela supone conocer no solo una manifestación artística, que lo es, sino también una manifestación mediadora de un medio que sirve para estar entre Dios y la necesidad del hombre. Por eso son los santos intercesores, los santos mediadores, los santos que intervienen y ruegan por nosotros ante la divinidad de Dios. Uno de los espacios que provoca mayor curiosidad entre los caraqueños o el visitante en general es esta cripta de la iglesia de San Francisco. Esta cripta data de principios del siglo XVII, 1600 aproximadamente. En esta cripta se conservan los restos de los padres franciscanos desde 1600 hasta 1800, cuando Guzmán Blanco cierra los cementerios dentro de las iglesias y se crea el cementerio del sur. Esto es una cripta de estilo columbario, columba, de latín paloma, por eso hace referencia a estos nichos donde están los diferentes cuerpos colocados. De pinturas, tenemos una buena colección aquí de pinturas, y quizás la iglesia donde hay mayores piezas de Juan Pedro López, el célebre abuelo de Andrés Bello. Juan Pedro López fue un pintor que tuvo mucha importancia dentro de la iglesia, en cuanto que no solo por el papel que usó su papá, que fue también organista en la Catedral de Caracas, sino que también trabajaba con esas imágenes que él hizo de representaciones de quizás la única que existe o que conocemos en el país, que es las escenas de la Virgen María, escenas de la vida de la Virgen María que se encuentran aquí en San Francisco, pero también hay de otros santos de devoción popular que él mismo se encargó de colocarle el nombre a cada una de esas piezas. Por eso encontramos muchas imágenes que están relacionadas con estas, imágenes de las ánimas, imágenes de los santos, de Luis Rey, de distintos santos que aparecen representados allí. ¿Quién mandaba a hacer estas imágenes? Es decir, las cofradías, las familias pudientes mandaban a hacer esto de acuerdo a sus devociones. Aquí encontramos, por decirlo de alguna manera, la pinacoteca más completa del arte colonial venezolano de mediados del siglo XVIII, que está en esta iglesia, ubicada y visible en sus paredes, en las naves laterales y en las partes de la capilla específica de los seglares de San Francisco. Aquí tenemos esta pintura hermosísima del gran pintor del siglo XVIII, Juan Pedro López. Muchas de las pinturas que se encuentran en la colección de la iglesia de San Francisco fueron donadas a devoción de personajes de la época. Por ejemplo, el gobernador Ruiz Fernández Fuenmayor, en 1724, manda hacer una pintura donde se encuentra San Francisco de Asís comiendo con un hombre piadoso de Alejandría de Lombardía. Asimismo, para la sacristía se pinta la muerte de San Francisco a devoción de Ignacio de Leguizamón, o la aparición de San Francisco al Papa Gregorio IX, por disposición del capitán Don Simón Piñate. Ambas representaciones elaboradas por el pintor de principios del siglo XVIII, Fernando Álvarez Carneiro. Es decir, era costumbre para los caraqueños del periodo hispánico mandar a realizar pinturas de sus santos de devoción para las iglesias. Esto favoreció el enriquecimiento de la colección pictórica de la iglesia de San Francisco, de la cual podemos disfrutar en la actualidad. Es importante
recalcar la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? De identificar bien nuestro legado, porque desafortunadamente en Venezuela, incluso desde el periodo del guzmancismo, hemos tenido una dialéctica con respecto a nuestro pasado. Por un lado sentimos vergüenza y por el otro nostalgia. De hecho, hubo como una especie de vergüenza de lo que había pasado durante estos 300 años del periodo hispánico y se trató de borrar, por ejemplo, cambiando las fachadas, transformando la ciudad, pero luego después en el siglo XX con el boom petrolero también se fueron perdiendo muy importantes edificaciones que son parte de nuestra historia, porque simple y llanamente queríamos mostrarnos como una Venezuela pujante y moderna, pero que terminamos olvidando nuestro pasado. Y en todas esas dinámicas se han ido perdiendo muchos de nuestros tesoros, de nuestros vestigios, de nuestro pasado, que tienen que ver precisamente con nuestra cultura y con lo que somos actualmente. Desde la fundación de la iglesia de San Francisco siempre ha sido una iglesia que ha estado abierta a la comunidad. De hecho, esa es su función. Aunque es una iglesia conventual, no está en el espacio de lo que sería el convento, ¿verdad? El claustro, sino que se abre desde siempre a la comunidad. Además de ser históricamente, ¿verdad?, un espacio sagrado para el culto católico, para la devoción católica, también queremos hacer de la iglesia de San Francisco un lugar musealizado donde el visitante, el fiel o cualquier persona de la ciudad o de otras partes de Venezuela o del mundo puedan disfrutar de un buen espacio expositivo. Para ello necesitamos seguir consolidando a la iglesia de San Francisco como una iglesia musealizada. Es por esto que se necesita la voluntad no solo del Estado, sino también de la empresa privada o de particulares que sientan el compromiso de hacerse parte de este proyecto para conservar nuestro patrimonio histórico y nuestra fe. Este es un espacio que, aparte de que está considerado Monumento Histórico Nacional, es verdad, el recorrido histórico que tenemos alrededor de estos lugares nos deja ver no solamente la permanencia, son 450 años de presencia en la ciudad y que por tanto ha recorrido todo lo que son las transformaciones que ha habido no solamente en la sociedad venezolana, sino en la sociedad caraqueña. Por lo tanto, yo creo que es un referente insoslayable para entender lo que ha sido el proceso de formación de nuestra sociedad a partir de las prácticas religiosas, de las prácticas formativas, de los eventos políticos y sobre todo del sentido histórico que tienen estos lugares como patrimonio arquitectónico, pero también como patrimonio cultural de nuestra sociedad. Y hay otra cosa que es importante destacar, que estos son espacios que por supuesto tienen una función religiosa y tienen también una función que tuvo en su momento educativa, pero también es un espacio de recogimiento y de presencia del pueblo y de la gente. O sea, yo creo que cuando uno se acerca a San Francisco todavía hoy se da cuenta eso del fervor religioso que está alrededor del templo de San Francisco. Y también hay que tener en cuenta que en el pasado, por supuesto, los usos eran distintos, pero siempre fue un espacio de convocatoria, de forma tal que no hay manera de separar el espacio eclesiástico y el espacio del convento de lo que fueron las rutinas cotidianas de nuestra sociedad y la presencia del pueblo y de la sociedad y de la gente en estos espacios, eso por más de 450 años. No es posible sacar la presencia de la Iglesia de San Francisco del ámbito patrimonial, cultural e histórico de Venezuela. En esta iglesia el Libertador recibió su título de Libertador. En esta iglesia se han fundado las principales universidades del país, entre ellas la Central, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional Abierta, entre otras de las más recientes. En esta iglesia llegaron los restos del Libertador traídos de Santa Marta en su tiempo y en esta iglesia se celebraban los principales acontecimientos, muy especialmente todos aquellos que sucedieron después del terremoto de 1812, que quedó derruida la catedral y se quedó esta iglesia en su mayor esplendor. Aquí esta iglesia constituyó un conjunto que era el convento de los franciscanos, que hoy es el Palacio de las Academias. En esta iglesia también reposan muchos restos de personajes franciscanos, sacerdotes, etcétera, que estuvieron allí. Y si estudiamos la historia de la iglesia en Venezuela, no es posible estudiarla y comprenderla sin hacer alusión a esta iglesia donde se dieron los principales acontecimientos, incluso los más recientes.
ordenaciones sacerdotales, profesiones religiosas, y sacar esta iglesia de la vida de los venezolanos en una Semana Santa es sencillamente imposible, para no decir inútil aspiración. Quien visita el centro de Caracas, quien camina por estos espacios de la esquina de La Bolsa a la esquina de San Francisco, no puede pensar que está visitando edificios separados y diferentes unos de los otros, sino se trata de una estructura hermanada. Y resulta imposible visitar, en mi criterio, el Palacio de las Academias sin visitar la iglesia de San Francisco, o visitar la iglesia de San Francisco sin visitar el Palacio de las Academias. Es decir, aquí quien quiera realmente tener una idea, no solamente del significado de estos edificios, sino tener una noción más clara de lo que ha sido el desarrollo de la historia venezolana, tiene que conjugarlos a los dos, tiene que verlos a los dos como una unidad, a pesar de que las funciones de la iglesia no son las funciones de las academias, ni las academias la función de la iglesia. Pero creo que las dos juntas representan también una parte importantísima de lo que ha sido el trayecto de la historia venezolana, y por eso es que esto hay que verlo como un conjunto. Esta es probablemente la cuadra histórica más importante de Venezuela, de Bolsa a San Francisco. Para la Universidad Central de Venezuela es un orgullo haber participado en esta celebración de los 450 años de la Iglesia de San Francisco. La iglesia es un insumo para la investigación y la extensión universitaria. Debemos mantener esos lazos entre la iglesia, el país y la universidad para seguir trabajando en conjunto y que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela aprovechen todo ese patrimonio artístico y arquitectónico que ofrece la Iglesia de San Francisco. Para la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela ha sido un gran honor contribuir con la conmemoración de los 450 años de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Hemos puesto nuestro granito de arena, nuestros profesores, nuestros estudiantes han puesto su esfuerzo en función de esta conmemoración y en función del patrimonio venezolano, pensando siempre en un mejor futuro, pensando siempre en una mejor sociedad, con un espíritu universitario que impera en todas las actividades desarrolladas y que guía nuestros pasos. Celebrar los 450 años de la Iglesia de San Francisco es un acontecimiento histórico sin precedentes, sobre todo en un país como el nuestro, donde el pasado generalmente tiende a ser destruido bajo la figura de que hay que colocar cosas más modernas, que hay que cambiarlas por otras, y se nos va perdiendo la historia. Y a veces los venezolanos, por desconocer nuestra historia, nuestros templos, nuestros espacios, nuestro patrimonio, de tanto ser lo que no somos, ya a veces no sabemos lo que somos. Pero es importante conocer esta iglesia porque esta iglesia resume el gran periodo histórico, el gran periodo de la colonia, recoge las manifestaciones artísticas de ese tiempo y los nombres más importantes de los artistas de la colonia, no solo plásticos, sino también músicos, orfebres, etcétera, están recogidos en los bienes muebles que se resguardan en este templo histórico. Son pocas las instancias, los espacios en Venezuela que tienen un recorrido tan prolongado y por lo tanto yo saludo que estemos precisamente conmemorando 450 años desde que se instalaron estos espacios en nuestra territorialidad, en este espacio central de Caracas. El Templo de San Francisco seguirá abierto porque es una casa de acogida, es una casa de fervor, es una casa de luz, es una casa de fe. Siempre seguirá siendo ese espacio para todos los venezolanos para favorecer el encuentro y el bien común. Gracias por habernos acompañado en este hermoso recorrido por esta historia apasionante, esta historia espiritual que se expresa en arte, en encuentro. San Francisco de Asís es el santo de la fraternidad, lo que tanto necesitamos y anhelamos los venezolanos. Por eso esta iglesia estará siempre con los brazos abiertos, con las puertas abiertas para que acontezca en Venezuela el encuentro de la familia venezolana.